Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone, con el evento de acceso anticipado a la próxima expansión de Hearthstone, La Gran Oscuridad. En mi objetivo de jugar mazos de naves espaciales, DK, Caballero de la Muerte, que su nave espacial tiene algunas sinergias de últimos alientos. Este efecto de magia súbita activa el último aliento de un esbirro amistoso y este tiene un último aliento bastante poderoso que es sacar un esbirro aleatorio del coste del ataque de este minion. Este minion tendrá primero dos, pero luego la nave, pues el último aliento que tenga la nave por las estadísticas que tenga, pues tochísimo, ¿no? Aparte, pues todas las piezas de nave neutrales, el de provocar el último aliento armadura, el de escudo divino, por supuesto el Exodar, creo que renta siempre Exodar en todos. Y la carta... ¿Cuál es la carta que se beneficia de esta clase? Ah, sí, la carta que se beneficia de tener una nave en construcción es sofocar, que es asesinato a un minion y a uno de los adyacentes, básicamente. Esta versión la he orientado muy tokens por tema de Eliza. Metes Eliza, Noche de las Necrófagas, rotación de cultivos, que todo eso tiene muy buena sinergia de últimos alientos, ya lo conocemos, con robar, con la colita de la muerte, y eso cumple dos objetivos. Bueno, aparte de la buena sinergia que tienen, descuentan mucho a Resca y también la inmensidad incesante. El nuevo esbirro de 100 de maná, 15-15, grito de batalla, destruye toda la mesa, pero la carta para que baje de maná cuesta uno menos por cada carta que se haya robado, jugado o destruido. Entonces, claro, el destruir toda la sinergia de tokens, particularmente con DK, funciona muy bien. Aparte, pues cartas que no están mal, ¿vale? Para la clase. Pero vamos, aquí sí que es verdad que las cartas de la nueva expansión no le he visto ya demasiada sinergia, ¿no? Esto, además, solo una runa de cada color para utilizar Resca. Resca es brutal, Resca es tu principal objetivo para combar con la socia esta, la de últimos alientos. También tienes Liza para eso y luego la propia nave, cuando ya la tienes grande, se puede activar a sí misma, lo cual está muy bien. El resto de cartas, esto es para una versión, diría yo, con cartas muy caras. Esto no creo que sea demasiado interesante. O sea, sin más, no le veo un gran value, pese a que te des 10 de vida extra. Esto es para 2 runas de sangre. Y esto es lo que digo que sería para un mazo de prácticamente muy pocos últimos alientos. Entonces, asegurarte que esto te resucite una nave gigante. Muy codicioso, donde sí que entraría perfectamente Maladar, ¿no? Así es que bueno, esto ya bastante más limitado a solo las cartas de naves espaciales, pero aún así, pues bastante curioso y divertido, y espero que disfrutéis. Vamos al lío. Pícaro. Será mirror de naves. Núcleo creo que es bait quedárselo. Esto por estabilidad de early game no está mal, pero tengo un montonazo de costes bajos. Buscar Eliza creo que es brutal para este deck, porque vamos muy orientado a tokens. Yo creo que sí, tenemos 800.000 costes 2. Vamos a buscar Eliza. Creo que es demasiado buena para este mazo. Pieza, vale, otro coste 2, lo que comentábamos. ¿Esto qué era? Último aliento, vale. Uy, este me gusta, el de este de último aliento. Puede orientarlo mucho también a Big últimos alientos. Con el coste 10 ese sería muy greedy. Pero claro, me gusta más orientarlo con estos últimos alientos también, tokens y tal, para poder jugar la gran oscuridad, la oscuridad incesante, mejor dicho. Minion de coste 20. O sea, de coste 100, perdón. 20 es Resca. De coste 100. Qué pasada. Tenemos un problema. Vale, lo activa. ¿Alguien me recibe? ¿Cómo? Esto no me gusta. No me digas que eres Safar. Vale, vamos a ver. Último aliento. No sé cuál de los dos jugar, la verdad. Supongo que esto. Y tradear tampoco lo tengo claro. Así que voy a ir face, creo. Popiro, popiro, popo. No me lo puedo creer. ¿En serio está jugando Pícaro Safar en este evento, bro? Eso ya es un mazo que ya existe en estándar. ¿Qué es lo nuevo de este deck? En fin. Libertad, ¿no? Que cada uno juegue lo que quiera. Coste 2 aleatorio. ¿Tengo bestia? Imagino que no. Pero bueno, bufa la mano, que no está mal. Pero sí que está mal porque mi mano no es muy allá. Esta nave espacial mola muchísimo. Pasaje de los espíritus. Me mola un montón la nave de DK,
Que no vaya tanto... ¡Oh! Salió Eliza, al final. Que la nave de K vaya orientada a tema de, justamente... rollo espiritual, ¿sabes? Y no rollo no muertos zombies. Me gusta mucho la idea. Entonces, Eliza aquí hace que tengan mucha sinergia con tema de el spell de 3 de maná, los nomitos, la de 3 de maná de robar por últimos alientos, que también con esto, y también la de 4 de maná, las necrófagas esas. Todo eso son 100.000 millones de tokens, que viene bien para Reska y para Eliza, y también para la gran oscuridad incesante, esta, el million de 10, 100 de maná. ¿Cerebranquio? Último aliento roba una carta a todos los Murlocs amistosos. Ah, es pícaro amalgama, pero supongo que no es full safar, sino que él lo lleva un poco freestyle. Ah, ok. Bueno, supongo, no sé. Esto no debería de rentar nunca hacerlo. Esto me pega caña, ¿no? Ahora mismo. Aún así, probablemente rente intentar bajarlo por ahora. O Boyface también es una opción. Ah, se bufa a sí mismo. Ah, tiene sentido. Anda. Ok, ok. No sé, supongo que está bien tradear aquí. Que tiene último aliento y movidas. Pues Reska tiene algo que decir con su amalgama. Y Prelado también. Y sí, la de 3 de mana que me roba ahora mismo vendría muy bien. Así es que yo creo que está guay añadirla. Ha muerto solo una pieza de nave, ¿no? Vale. Que Eliza también viene bien para eso, por cierto. Bueno, solo es un ataque más la nave, ya ves tú. Pam. Y la nave espacial, por lo que tengo entendido al final, sí que le afecta a Reno Jackson, ¿vale? Sí que le afecta. Así es que... Pero bueno, es turno 10. Ya veremos si los mazos Highlanders son rentables. Viento furioso. Me pegará cabeza. Es factible, ¿no? Tiene sentido. Miau, miau, miau. Au. Y ahí está. Lo que pasa es que esto lo quiero con el de robar, ¿no? Ahora mismo. Ni fu ni fa. ¡A la batalla! Este turno un poquito pocho, pero bueno. No creo que tenga ningún sentido lanzar la nave aquí, por mucho que tenga maná. Se hará solo una pieza, ¿no? No, no tiene sentido. Vale. Más robo tal vez necesita el deck. No sé, es que combas una vez con la de 3 de maná y ya te infla a robar. Ya veremos. Reska puede dar caña. Ah, claro, como único Draenei llevas la amalgama. Tiene cierto sentido. Puñalada con la legendaria. ¿Por qué 2 veces? ¿Por qué combo 2 veces, gente? ¿Ha jugado una carta de que los combos se activan 2 veces y no me he enterado? ¿Ha jugado la carta de que los combos se activan 2 veces o qué? Inmensidad incesante. Va por la mitad de maná. Supongo que comercio, sí. Vale. Y debería aguantar esto probablemente, ¿no? Bueno, realmente no tengo por qué hacer este, claro. Bueno, limpio todo, eso es cierto, y mantengo este vivo. No sé, voy a hacer este pronto. Supongo que sí. El orden me echó poco encima. Digo, hostia, que me quedo sin hueco, pero no. Justo había hueco. 33. Esto en breve se baja a 0. No sé si es rentable, pero puedo llevarlo. A ver qué tal. La nave ya está bastante bien. La podremos lanzar ya cuando muera esto. Se pondrá con 6, 7 más el bufo 8. Doble coste 8 pinta bien, ¿no? Gorgonzormu. Reska quizá debería jugarla ahora, pero estoy pensando en el tema de... ¡Esto sí que es un tesoro! En el tema del...
de la amalgama. ¿Cómo? Vale, el mazo de rival no lo entiendo. Pícara haciendo muchas cosas, un clásico. ¿Y cómo tiene varias magias súbitas de eso? Ah, por la amalgama, ¿no? En silencio y que no te vean. Sí, con esto se lo puedo robar. ¡Hola! Esto, gente, cambiaron el tema del sigilo. Ahora ya no lo tengo claro cómo va. De todas maneras, esto es prelado, ¿verdad? Prelado, me como este. Prelado Taunt está muy bien también. ¿La visión no me guiará? A ver, vamos a calmarnos. ¿Cómo? Ah, el último aliento, me he rayado. Era letal, no creo, ¿no? Yo aquí, sin pensar en el daño a cabeza. Anda, esto es buen daño para el próximo turno. Profano, símbolo de la muerte. Esto ya la vez está jugable. Oh, qué todo chulo. Me encanta la frase de este. Vuestras almas están esparcidas por el universo. Qué tocho. Se muere, ¿no? ¿Alguien me recibe? Bueno, pues... Es curioso, pero la nave espacial se me antoja que me faltan más piezas. Y mira que no son muy allá, pero luego lanza la nave tocha. Tengo todavía mucho sentimiento encontrados con el tema de la nave. No tengo una conclusión gorda sobre si rentan o no. Esto lo puedo jugar ya. Y me dan ganas de jugarlo porque puedo. Y olvidarme de darle tal. No hay nada en sigilo, ¿verdad? Anda. Otra partida. Tampoco quiero hacer BM, entre comillas. Un guerrero, ojo. Y mira, aquí tenemos esto del combo este. Antes me queda sin carta Jack Warrior, pero justamente Warrior Dragon Ace es muy tempo, entonces quizá debería esperarme. Aunque esto y esto comba muy bien con este en curva. ¿Me quedo todo este? Suena decente, pero bueno. Ya veremos, si no me arrepiento. Vale, esto como alternativa en turno 3 está guay. Tu fin es tan solo mi comienzo. Bug visual, ¿vale? Pasa muchísimas veces. En fin, ya sabéis, Blizzard es una compañía que está empezando, ¿vale? Bug visual, se meten en su mazo, no en el mío. ¿Vale? ¡Qué chula! Las 7 esporas. Warrior esporas. Bueno, aquí voy a tener robo de sobra. O sea, no hay que drama ninguno. Intentaremos combarlo, pero vamos. ¿Eso qué era? Lo he clicado. La manía de clicar. Esto era lo de descubrir un hechizo y gastas 2 de chapa en otro, ¿verdad? Sí, vale. Vale, pues pieza de nave porque no voy a hacer otra cosa. Y ya está. Esto no es no muerto, ¿no? ¿Alguna forma de bufar esto? No lo sé. Quizá renta algunos bufadores de mano por esta carta, puede ser, ¿eh? No está mal. Es de las piezas que menos me desagradan de todas. Tiene sinergia con Eliza, eso sí que está guay. Otra de esas. Puedo hacer una de estas. No sé si es trolear. Vamos a hacer esto. Ahora todo el motor de robo, todo lo contrario de la partida anterior. Dame piezas de nave. La pieza de 4 de maná, el último aliento, es un poco cara. Pero claro, al final la suma de estadísticas... Mira. Ahora la siguiente espora invoca a Inza y a otro coste 5. Vale, aquí puedo robar varias. Puedo robar 3 cartas. Probablemente me rente, ¿no? Y tiro moneda y esto, sí. Una muerte más no hará daño. ¿Meto este mejor? Nah, quiero gastar la moneda para no milear.
Y meto esto que es lento de narices. Se muere a final de turno, así es que me cuenta, ¿vale? Vale. Vale. Ahora lo interesante, esta carta, no sé. No sé si es que no me están jugando bichos mínimamente grandes. A ver, contra un mazo lento sí que está brutal. Pero por ahora ha sido muy meh. Por 4 de maná. No se activa, ¿no? No. De hecho me limpia todo. Coste 2 random. ¡Oh! Jairoleada de coste 2. Mascarón de guía. Esta no me había salido antes. Magia súbita, el último aliento de un esbirro amistoso. Hostia, esto cuesta tela. Buah, no tenemos buenas sinergias para esto, acabo de darme cuenta. Viene bien cuando montemos la nave por completo, pero ahora a tempo no. A tempo no viene bien, ¿no? A ver cómo hagamos esto entonces, porque el último aliento de este da igual. Tengo la mesa muy llena, por cierto. Hago esto y esta. Sí, ¿no? Te llevaré conmigo. Muy ignorable mi mesa por ahora, pero bueno. Ah, el de Resca está brutal. El de Resca es increíble, sí. Pero claro, lo suyo es que haya algún último aliento más, así más tempo, que lo que llevo yo aquí ahora mismo en el deck, que haga que en estos turnos tengas algún impacto tocho, ¿no? Mínimamente tocho. La otra pieza tiene buena sinergia, sí. Aunque sea un coste 2. Está ya mejor. Porque ahora mismo jugar esto así a pelo. A ver, que cuando salga esto está genial, ¿no? Pero... Mira, los dos. Inza, ¿verdad? Se repite Inza, correcto. Hostia, pues esto me molesta. Mira, llegó el momento. Sofocar. Aunque me vendría bien robar ahora mismo. No sé. Es que además puedo robar incluso mucho más adelante. Es un poco extraño esto. Aquí puedo hacer varias cosas y no sé qué me interesa más. Sacrifico este y saco el vendedor, aunque sea. Activo un último aliento de esto. Esto ahora mismo está bien. No sé, es que quiero robar, pero también tengo la mano no demasiado vacía, ¿eh? Y luego puede que eche de menos haber robado. Esto puede volverse peligroso. Robo de vida, escudo divino. Yo creo que hay que hacer esto de todos modos. A ver qué pasa. Renacer. Una muerte más. No hará daño. ¡A la batalla! ¡Eliza! ¡Ah! Ahora quiero esto en Eliza. Es verdad, Eliza está brutal. Qué pena no tener mana para eso. ¡Oh! ¡No, Eliza! Eliza es genial. Vale, hago Eliza ya. Y rezamos porque sobreviva. Esto. Y Eliza. Complicado, ¿no? Vale, no drama que esto esté. Mira, el Exodar brutal. ¿Puedo milear? No, ni mileo. Justo 8. Vale, está bien, ok. Te lo compro, vale. Esto va a limpiar muy bien. Bueno, esto a cabeza, de hecho, ¿no? 10 a cabeza quiero. Madre mía, me los estoy comiendo a los rivales. Así que, feeling buildeando. Magia súbita es un minion cualquiera, así es que sí, se puede afectar a sí misma la nave cuando se lance. Así cuando lancemos la nave, es último aliento. Pero bueno, esto... Bueno, es que le voy a matar a este ritmo. No sé cuál es la wincon de mi rival, pero... Bueno, sí, lleva las esporas esas, ¿no? Tito tiroriro. Tito ticotitón. Anda. Y mira, efecto adicional que ha pillado. Bloquear, supongo. Anda. Anda. Veneno ahora. Y esto es otros 2 en área, ¿eh? ¿Esto cómo va? Qué tocho, ¿eh? Uno de cada, vale. Mira, esto viene muy bien para combarlo a la vuelta con el Exodar. Pues puedo hacer este y las socias estas. Esto es último aliento 2 en área. Cuidado con el orden.
Y ahora pues meto esto, le metemos unos zambombazos buenos a la cara. Cuidado. Resuelve cualquier problema. 10 daños por la carita, es lo que tiene Eliza. Y full tokens, que además va bien con la oscuridad incesante y resca. Extra de ataque para la nave. Bueno, lo de la nave es un poco secundario. Es mazo de portatruenos. ¿Se viene? ¿Se viene la puerta truenada? A ver qué pasa. Ojo, ¿eh? Resca. ¿Esto como es de grande? 8 solo. Ah, tengo esto. Madre mía, pues gente, yo que estaba escéptico con esta carta y fíjate. Me viene ahora mismo brutal. ¡Hala! Ahí va. Supongo que hago... Ay, no, era esto, en fin. Madre mía, 100.000 millones de tokens, gente. ¿Esto qué es? Me encanta el que lleva mi rival. Chorrocientos mil tokens. Resca se ha ido un poco a la B, ¿no? Habría que haber gastado Resca probablemente. En fin. Yo qué sé, se está muriendo igual. ¿Qué más da? ¿Esto qué es? Cada vez que pegas bufa los Draenei 2, ¿vale? ¿Te imaginas que me hace OTK ahora? Brutal, ¿no? Golpearemos a la destrucción en la cara. ¿Se viene en la nave? Ataque 8. Madre mía, esto es para combar, pero de absoluta locura, ¿eh? No sé, 7, 8, 9, sí, ¿no? No sé si es la mejor, pero es que me da igual. Quiero mi nave gigante y mis costes 10, ¿vale? Ya está. Me puede dar de la nave de aquí, de último aliento, el 10 de guerrero, de DK nuevo. Los asteroides. Guijarro. Gracioso. Coste 3. ¿Me mata, te imaginas? Akama me mata. Se viene. OTK. ¡Hola! ¿Atacan los costes 2 o se quedan ahí? ¡Atacan! Planeta enano. Big Minions y planeta enano. Pues llegó la hora, ¿no? Vamos a lanzar la nave. 13 de ataque. ¿Me pillo armadura o proyectiles? Es que no le voy a matar, ¿no, gente? Piezas de nave de nuevo. Me gusta piezas de nave de nuevo. Sí, 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 sí. Piezas de nave de nuevo. Vamos a hacer eso. Más chapa. ¡Oh! Se viene, ¿no? Se increíble viene la sumoneada de costes 10. Se viene, chavales, atentos, ¿eh? Uno puede pegar. Se activa la magia súbita. Se activa la magia súbita. Bueno, Banjosaurio. ¿Quién quiere Banjosaurio, chavales? ¡Oh! Efecto de final de turno. Magia súbita, venga. Y me faltaba un hueco. O sea, podía haber salido un minion más. O sea, esto ha sobrado al final, ¿no? Un poco ha sobrado, tampoco mucho. Ah, no, porque estos son 2, claro. Porque era último aliento 2 veces. Sí, vale. De locos. Ah, pero... ¡No! ¡No! Vale, tengo esto. Da igual, tienen esta mesa. ¡No! ¡Monstruo! ¿Por qué el técnico? Los ladrones. Vale, necesitamos gente que se muera todo. Se viene la resca, ¿eh? Se viene la resca, chavales. Se viene. Tranquilos que se viene resca.
Se viene la resca, ¿verdad? Toma, hostia de 9. ¡El pelado! A ver, calma. Madre mía, si es que no tengo hueco apenas. Intento resca primero de todo. Supongo. Para pam pam. ¡Dámela! ¡Sí! Quien le roba a un ladrón tiene chorrocientos años de perdón. Venga, para casa. Para pam pam. Bañosaurio. Gente, perderé una partida. Porque de momento voy 5-0, ¿no? Para pam pam. Tenemos Eliza de mano inicial, bastante fresco. Esto viene bien a curva. La pieza supongo que no encaja. Así que vamos al lío. Poripope. Y tenemos curvita bastante rica. Otra pieza. Antes lo de no tradear, no usar el prelado, es porque le daba 12 de armadura, que había jugado. 12 o 6, no sé cuántas había jugado. Mascarón. Intentar aguantar esto para más adelante, jugarlo ya. No sé, da un poco igual, creo yo. Roba una carta si es un hechizo, cuesta uno menos. Ha saltado una animación, ¿no? Yo creo que sí que lo ha descontado. Este hechizo es bastante fácil. Es muy buena esta carta en general. Rampea. Prefiero hacer esto, ¿verdad? Este con Eliza va mejor. Esto es muy lento. No aprovecho el embestir ni el robo de vida. ¡A la batalla! Este mazo lleva 2 de escudo divino. Sí, al final acaba metiendo 2 de escudo divino porque yo creo que sí que es rentador. Está muy bien. Bueno, está muy bien, no sé. Me gusta. Y aquí viene la buena de Eliza. Mira, la armadura para este ni tan mal. Bueno, el último aliento en Eliza sería increíble, por supuesto. A ver si pillamos un spell de 1, ¿eh? Madre mía, me vuelvo loco, ¿eh? Se viene el flagelo, adiós mesa. Hace el orden Stylish. Conozco mi fuerza. Que sí, que sí. Regalo de Malfurion está rotísimo, lo sé, tío, lo sé. Vale, pues esto, ¿no? Conozco mi fuerza. Me estoy quedando sin cartas. Fíjate que antes me ha salido todo el motor de robo. Un poco bipolar eso. Quizá debería de meter para un pecho frío o algo. Esta carta sigo teniendo sentimientos enfrentados. A ver, es que jugamos muy tiempo, jugamos muy mesa, le estamos reventando la cabeza. Vale, los arcanos son 2 veces y esto es que el primer hechizo cuesta 1 menos. Y no hace nada más. Pelado. Esto hay que tradearlo, seguro. Vale. Puedo hacer trade value. No está mal. Esto es 2. Lo cual no mata nada. Es que aquí puedo hacer tal que así para que este tenga más salud. Para que este tenga más salud para ver si el último aliento lo activo en este, ¿no? Me pillo la armadura, que no es muy importante, pero bueno. 3 piezas de nave en mesa. Esto viene bien para matar su nave, aunque haremos prelado seguramente antes. ¡Exodar ya! Ah, que ha rampeado lo suficiente. ¿Cómo va de grande? Solo ha tirado 2, ¿no? Está chiquita la nave esa. Pero bueno, sigue siendo el bichote este y tengo curiosidad de cómo va a ir esto. No puede ser objetivo, pero debería poderse morir, ¿no? Se ha pillado doble de chapa. Madre mía, se va a poner muy triste, ¿eh? Jugamos esto, otra vez 12 de armadura. No, no se me ha muerto ninguna nave. A ver. Tengo que tradear, por ejemplo, este, ¿no? Aquí por si no se muere, ¿vale? Y yo creo que se muere, vamos a ver, sí. El sigilo, no sé si se muere o no. También lo tengo que testear eso. Y 2 veces magia súbita, último aliento amistoso. Me da 6 más 6 de armadura. Mola, ¿eh? Esto con Eliza va a meter un buen guantazo. Colgante, vale, se puede sanar mucho. 8, 9, 10, fácil.
Tenemos prelado para la vuelta. Puede caer Yogg-Saron a la vuelta, cuidado con eso, ¿eh? El pelado. Quiero hacer pelado igual, ¿verdad? Pelado profano. 16. Esto no hace nada. Sí, yo creo que está bien. El problema es que me haga Yogg-Saron y me lo robe. Pero bueno, la vida es dura, ¿no? Y supongo que esto porque es pieza de nave, por si me hace reno ahora. No, no, tiene duplicado, olvídalo. Profano. Símbolo de la muerte. No quiero nada de esto. ¡Corte limpio! ¡Corte limpio! Piporipo, piripiripipiriporipo, pero... Se viene coso caro. Descubre un esbirro de coste 10. ¿Qué hacía eso? Eso es para castearlo 2 veces con los módulos, eso. Con el módulo arcano. A ver mi versión de druida arcano cómo es. Ay, te lo da la mano y cuesta 1, vale. Hostia, el rey Faoris. Ni tan mal. Qué chulo, me encanta. Me da muchísimos feels el rey Faoris. Pero está muerto el tío este, ¿no? Sí, está muerto. ¡Sirve al prelado! 'Corte limpio! Bueno, yo qué sé. ¡Sirve al prelado! 12 de armadura. GG. Vigila. Picarón. Espalda. Las olas cantan. Creo que me lo voy a cambiar sobre todo. Eliza es muy, muy buena. La de robar de 3 no creo que esté mal. Nada, no sé. Eliza, perfecto. Eso sí, esto es carísimo. Esto de momento 0 impacto, ya veremos. Más adelante. Resuelve cualquier... Salió esto. Quizá en turno 3 con el 1-1. No creo, ¿no? Coineo esto. ¡Brillante! ¡Mío! ¡Brillante mío! La buena Eliza. Pipo, piro, pipín. Pipo, pipo, pipín. Se ha bajado ya 5. Mira, Eliza con esto en curva. Perfecto. ¡No! 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 ¡Pero se lo pueden todo! Bueno, la moneda era para flexear, ¿vale? Es para vacilar que le voy a ganar tirando la moneda al aire. ¿Qué te parece eso? Estoy vacilando. Vamos. Chungo, chungo yo. ¿Ah? O sea, voy a ganar pese a eso. Acordaos lo que he dicho. Voy a ganar. Como dijo el mejor personaje de la historia, I'd win. Acto seguido se convierte en Chocapic, pero... Papiro-pipo. Papiporipo-pam. Es cada carta que se muere, juega o roba. Activa. ¿Cómo? Ah, vale, vale, está bien, sí. Pipo, piro, pipo. Pipo, piro, papín. No se me queda clean del todo. Vale, esto diría que está mejor ahora, sí. Es que esto me gusta bastante. Ok. A ver, un segundo. Esto ya. Es que esto con esta está muy bien. planearlo. Vale, esto me gusta bastante más. Además me setea esto. Pipo. Bien, pícaro nave espacial. Se viene, chavales. Mirror de nave espacial. A la próxima partida jugaremos contra Jason. Pipo, piro, pipom. Pipo, piro, popín.
Sobre el tema de los turistas, por poder podría haber uno en el próximo miniset, pero lo dudo enormemente que haya turistas en el próximo miniset, porque además puede crear la confusión de... Estas las de esta expansión se pueden meter y no serían las de la próxima expansión en todo caso. Las de Peligro en el Paraíso de nuevo. Dudo enormemente, vaya. Vale, puedo hacer Eliza igual y robo esta y robo 2 igual, ¿sabes? Y tradear aquí mal y robo otra vez. Esquema de nave. No sé, también puedo hacer esto y ya está. Pero es que no me curva del todo de todos modos. ¿Qué ha dicho? Que no me lo he enterado. Claro. Pipo, piropo, pipo, piropo, pim. Vale, eso es para tema de hechizos, aunque no tengo últimos alientos. Ah, sí, que tengo aquí uno. Pero bueno, lo juego full... Sí. Esto ya más adelante, de hecho curva. Para llenarnos la mano, que aquí va a venir muy bien. Llenarnos la mano, se queda perfecto. Sí, esto va muy bien a la vuelta. Esto, aunque esté sin magia súbita, no me desagrada demasiado. Sigue siendo un turno, un minion adyacente a mesa y para la nave. Además, los 6 de chapa ahora mismo no lo estamos aprovechando nada. Los hechicitos baratos para esa magia súbita. Vale, se viene la puñalada. No lo ha hecho con combo, no tiene puñalada. Se hizo popó encima, tal vez. Amanico no es que sea muy allá de todos modos. Ah, mira, el minion este que a mí no me gusta. Y aquí ya esto está interesante. Podríamos pillarme... Me puedo pillar además la armadura. Tengo un poco de problema de tamaño de mesa, pero bueno, creo que renta de todos modos. Da igual el orden, ¿no? Sí, da igual. He perdido 2 necrófagas, pero bueno, yo creo que renta mucho por tempo y por... Y por robo y demás. Esto parece que es no muerto, pero no lo es. Qué tocho. Escudo divino, perfecto. La de escudo divino quizás solo juego una, porque es solo un escudo divino, no se estaquea. Pero aunque, no creo que vaya a lanzar una segunda nave. Y está esto enseguida, que con esto le mato. Compra dudosa, me da igual lo que mate. Hay 2 no muertos, pues otro robo más, fresquito. Otra noche de necrófagas, ni tan mal, podría seguir robando. Este tesoro no es digno de una pirata. Adiós a mi robo. Se infla a robar. La nave está chiquita aún. 3-2 solo. Esto está pepino. Puedo jugar sin más naves. Esto mete bien a cabeza. Debo planearlo. Ok. Debo planearlo. Es que estos son 5. Es que es una barbaridad. Puedo hacer esto, poder de héroe y esta. Aunque me gustaría... No, quiero jugar nave. Quiero jugar pieza de nave. ¿Juego esta o este? Me queda otra de último aliento, así que quizá aguantar esto está lo suyo. Miau, miau, miau. Pipo, piropo, pim. Pipo, piropo, pim. 14 de vida, mesa llena. Tiró antes 2 abanicos, ahora lo echa de menos. Supongo que no ha salido la... El de mago, el dosenaria. Y esto está ya. 10 de maná, gente. Es lo que tiene que Pícaro spamea 100 cartas. La puñalada por 1. Si estás construyendo nave. Hace el sonido de porrazo. Me ha rayado. El Exodar se vino y salen 2 copias. Importante eso, ¿eh? Tocho, ¿eh? Pero... la inmensidad incesante se acecha sobre el tablero de Hearthstone. No me mates. Vale, 100.000 de chapa, está bien. Ah, no, pero es solo el de una, vale. Ok. Escudo divino. Perdón. Provocar viento furioso, chavales, que me mata con el viento furioso, ¿no? Oh, no, oh, Dios mío, me voy a morir. Que no, tonto. Que no. La creación y traeré la destrucción.
¡Ya! He visto la creación y traeré la destrucción. 8, cabrón. Mesa limpísima y doble 15-15. Por eso vamos también full tokens. ¡Yes! ¡La inmensidad incesante! ¡De locos! Y esto, como está en letargo, ¡no se rinde! Renuncia. Esto lo puedo hacer en mi propio Miriam. Interesante, ¿no? ¿Esto hay hueco? Vamos a testearlo. Sí, vale, sí hay hueco, ok. No lo tenía claro. Y proyectiles. Pium, 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 pium. Ok. La inmensidad incesante. El abrumador concepto del universo y lo infinito. Y el espacio exterior. Lo acabamos de ver en Hearthstone. Tu mundo está condenado.